Seguimos estudiando paso a paso el Evangelio de Marcos y es importante recordar el propósito del autor de esta carta, que es Marcos. El propósito del autor es presentar a Jesucristo como siervo y como el Hijo de Dios. Cuando usted esté leyendo Marcos, usted tiene que entender cuál es el propósito del autor de esta carta. Y es presentar a Jesucristo como un siervo y como lo que Él es, el Hijo de Dios. En otras palabras, Marcos presenta al Dios hecho carne, al Dios hombre. En este Evangelio vemos a Jesús imparable. Tú lo ves a un Jesús incansable, va de aquí para allá, y cada necesidad que se le va presentando en el camino, Él la va supliendo. Marcos nos expone a través de relatos cómo Jesús aumenta la fe de sus discípulos y mostrándose cada vez más en lo que Él es, el Mesías. Nos muestra, en las semanas anteriores hemos visto cómo Jesús calma una tempestad, cómo el Dios hecho carne habla a una tempestad, habla al mar, y a ellos no le queda otra opción que obedecer. También vimos cómo Jesús tiene poder sobre todo dominio, tiene poder y dominio sobre toda hueste espiritual. Hay ángeles buenos y asimismo hay los ángeles caídos, los demonios. Dios, a través de Jesucristo, el Dios hecho carne, tiene el poder y dominio sobre toda hueste espiritual. En el día de hoy vamos a ver a Marcos cómo nos presenta en su narrativa un Jesús sanando y también restaurando a una mujer socialmente. Al mismo tiempo, veremos cómo Jesús tiene un poder, esta vez nos muestra la Escritura, cómo tiene un poder sobre la muerte. El tema que he titulado para el día de hoy es sanidad de una niña y una mujer marginada. Y lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 5, versículo 21. Sanidad de una niña y una mujer marginada. Voy a dar unos segundos para que usted encuentre el pasaje. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. ¿Estoy hablando muy rápido? Esa es mi intención, que estén concentrados, no dejarlos desviar, que estén bombardearlos. Esa es mi intención, que estén así. Muy bien. En el pasaje anterior vimos cómo le piden a Jesús que se vaya de la región. Recuerden la enseñanza que Jesús libera a un hombre que tenía una legión de demonios. Luego de Jesús liberar a este hombre, esa región de Gadara, los gadarenos, le piden a Jesús que se vaya de esa región. No quieren saber de él porque él ha causado grandes pérdidas económicas. Eso vimos en el pasaje anterior del capítulo 5. Pero ahora Jesús se va a otro lugar y al parecer hay un grupo, una multitud de personas que lo están esperando. Y le hago la pregunta esta mañana a usted que me está escuchando. ¿Usted está esperando que Jesús le hable el día de hoy? ¿Usted ha venido acá a escuchar a Jesús o a escuchar al pastor? Si nosotros tenemos enfocado que cada vez que nos reunimos y una persona hable la Biblia, es porque Dios va a hablar. Y si a esa oportunidad hay, yo no creo que haya otra cosa más valiosa en este mundo que alguien abra la Biblia y Dios hable para nosotros hoy en día. ¿Usted esta mañana está esperando que Jesús le hable? Bueno, si es así, vamos a ver. Marcos capítulo 5, versículo 21, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Quiero comentar este versículo. ¿Y qué es esto de
principal, Jairo, un principal de la sinagoga. ¿Por qué Marcos hace ese énfasis de decir lo que él es? La función de este hombre, principal de la sinagoga. Y quiero usted que entienda que en el tiempo de Jesús, un principal de la sinagoga era una persona muy importante en la comunidad. Él es la persona que dirigía los cultos y asuntos de la sinagoga. Hoy en día, ¿cuál sería en esta iglesia los principales de la sinagoga? Así es, para que usted tenga una referencia. Esta no era cualquier persona. Esta era una persona, el principal de la sinagoga. Aquella persona que estaba a cargo de que se enseñe la palabra de Dios y que los judíos y el pueblo de Dios sea edificado. Ahora, este hombre dice que se postró a los pies de Jesús. ¿Y qué es culturalmente que alguien se postre a los pies? ¿Qué significaba eso? La gente de aquellos días, de los tiempos de Jesús, se postraba a los pies de alguien que tenía una posición superior. Por ejemplo, una persona se postraba ante un rey o una persona se postraba ante un Dios. Pero vemos a este hombre Jairo que se postra a los pies de Jesús. Y ¿sabe qué? Yo veo este panorama y yo veo una actitud de rendición de este hombre ante Jesús. Una actitud de aquí estoy, Señor. No sé qué hacer. Eso yo lo noto a Jairo cuando yo veo esto. Al rendirse a los pies es como que le está diciendo a Jesús, aquí estoy, Señor. No sé qué hacer. Veo rendición, veo humillación, veo desesperación. Veo un hombre que está clamando por ayuda a Jesús. Veo a alguien que está poniendo su confianza de cero en Jesús. Dice, se postró a sus pies. Estamos hablando que hay 4 palabras aquí. Se postró a sus pies. 4 palabras que expresan mucho. No cabe duda que Jairo tenía una necesidad para llegar a este punto. Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de Jairo? ¿Qué es lo que hace que este hombre, un líder, se postre a los pies del Señor? Y el versículo 23 lo dice. Marcos capítulo 5, versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Si tu hija estuviera agonizando, harías lo mismo. Pero depende de a quién se lo harías. Porque si mi hija está agonizando y entra a un quirófano, yo no me voy a postrar a los pies del médico, pero sí a los pies de Jesús. Su hija estaba agonizando. Eso era la aflicción que él tenía. Ver a una hija, como dice en Lucas 8:42, que era su única hija. ¿Te imaginas? Bueno, si Jacob tuvo 12 y por ahí se le va uno, ¿le quedan cuánto? No voy a negar que la pérdida de un ser querido está, pero te quedan 11. Pero acá Lucas 8:42 dice claramente que era su única hija. Quiero que nos metamos en la mente de posiblemente lo que estaba pasando este hombre para llevarlo a una desesperación. Su hija estaba enferma, su hija estaba al borde de la muerte, era su única hija, era una adolescente, 12 años, y que se estaba muriendo, dice Lucas 8:42. Lucas es un historiador que, si te das cuenta, él se fija en estos detalles. Única hija, 12 años y que estaba muriendo. Ahí lo resume todo. Ahora tú te das cuenta por qué Jairo lo ve a Jesús y lo próximo es, me rindo ante tus pies. Esto es un pedido con fe, muy específico, si te das cuenta. Mira lo que dice el versículo 23. ¿Qué le pide Jairo? Míralo en el versículo 23. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sí te das cuenta de esa oración y ese pedido? Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí yo veo un pedido con fe, veo un pedido específico y también la fe de Jairo, según esta narrativa, es creer que Jesús puede sanar a su hija. Y no solamente sanar a su hija, sino que también
salvarla de la muerte. Jesús, ¿qué hace ante este pedido? En su voluntad soberana, Jesús accede al pedido de Jairo. Que Jesús lo acompañe en el camino a Jairo, eso significa que ya está eso en el plan de Dios. El milagro ya comienza a ir en camino. Eso es lo que yo comienzo a ver hasta aquí en la narrativa. Pero ahora Marcos hace una pausa al tema de Jairo y mire lo que dice en el versículo 25. Cambia de personaje. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. ¿Sí te das cuenta? Decía un comentarista, y la verdad que tratando este tema me ilustró un poco al decir, Marcos no hace este cambio de personaje por gusto. Sería un error tratar de ver la historia de Jairo de una forma y de otra forma aislada la historia de la mujer de flujo de sangre. Para el pensamiento de Marcos, él quiere comunicar algo con estas dos historias en esta misma narrativa. Ya lo vamos a ver. Pero ahora vamos a enfocarnos en esta mujer. ¿Cuál era el problema de esta mujer? ¿Flujo? ¿Qué entiende usted por flujo de sangre? Bueno, algunas mujeres han de decir, esta mujer tenía el asunto de la regla, de la menstruación. Pero no. Vemos a una mujer con un problema muy particular. Ella no solamente, y le quiero explicar, ella no solamente tenía un problema físico como flujo de sangre. Si escudriñamos bien, esta mujer tiene un conflicto emocional, tiene un conflicto religioso, tiene un conflicto social, económico y quizás otros más. Vamos a verlo. El texto en sí dice flujo de sangre. No especifica bien cuál es la enfermedad, pero sí se puede suponer que es un sangrado uterino. Eso sí. Y esto de que una mujer tenga un sangrado uterino continuamente, como la Biblia describe a esta mujer, la hace impura. Y si usted te tome nota, me gustaría que después en su casa revise esto. Esto está en Levítico capítulo 15, del 25 al 33. Levítico capítulo 15, del 25 al 33. Usted va a ver esto de que una mujer que tiene flujo de sangre, ya sea por la menstruación que las mujeres cada mes tienen, a la luz de la ley del Antiguo Testamento, eso la convertía impura y tenía que pasar un proceso de purificación. Yo no sé cómo algunos quieren volver a la ley, es rarísimo, ¿no? Flujo de sangre. Vamos a explicar un poco esto de flujo de sangre para meternos en la narrativa. Quiero que entienda que en la Biblia la sangre era el único detergente, como le dice un autor. La sangre era el único detergente para el altar del templo. ¿Y por qué este autor usa esta frase detergente? ¿Por qué usted cree? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice Hebreos. La sangre era el único detergente para el altar del templo. Y la sangre limpiaba el pecado. Pero también la sangre, principalmente, contaminaba a las personas. Si usted lee en Levítico 12:7, Levítico 15, del 19 al 24, Levítico 20, versículo 18, si una mujer se sentaba en esa silla y ella estaba con flujo de sangre por su menstruación, se iba y otra persona se sentaba ahí, ¿qué pasaba? No solamente que ella estaba impura, ahora el que se sienta en esa silla. Yo una vez hablando con un judío, que típico, ¿no? Él quiere convertirte al judaísmo. Y yo la verdad que me siento bien siendo ecuatoriano. Entonces, él me comienza a hablar sobre sus temas del judaísmo y toda la cosa. Y yo le digo, a ver, cuéntame una cosa.
Tu negocio es una peluquería. Yo veo que tu negocio es una peluquería. ¿Y cómo haces tú cuando las mujeres que vienen a tu negocio están con el ciclo menstrual? ¿Cómo haces con tu negocio? ¿Cómo lo ve Dios ahí? El tipo no supo qué responderme. Yo le digo, porque si vamos al Antiguo Testamento, tú tienes que cerrar esto y purificarlo. Y ahí te fregaste con el negocio. Porque creo que era aproximadamente 7 días, según la ley. Entonces, cada semana este negocio va a estar cerrado. No sabía qué contestar. Entonces, este tema, para esta mujer de flujo de sangre, era un tema serio. Que quizás ahorita, si tú tienes flujo de sangre un mes, para nosotros eso no afecta en nada. Pero para esta mujer sí, y lo vamos a ver. Cualquiera que tenga contacto con esta mujer, imagínate, cualquiera que tenga contacto con esta mujer de la narrativa que estamos hablando, ya sea acostándose con ella, sentándose en una silla o tocándola, se convierte esa persona también en impura. Y esa persona se tendrá que someterse a un baño ritual y lavar su ropa. O sea que ya te imaginas, culturalmente, han de haber querido estar con ella como amigo, aunque sea. Ni como amigo. O sea, de lejito nomás, porque eso de estarme, tú me tocas, yo impuro, y yo tengo que andar con el ritual, ¿sabes qué? De lejitos. Era serio este asunto, ¿ah? Ahora, esta situación de esta mujer la hacía que sea una marginada socialmente. ¿Tú crees que a ella la iban a permitir entrar a las sinagogas judías? Pero también, como decía un autor y me ilustra para meterme más en este tema, ¿quién fue el que habló para que toda una comunidad sepa que esa mujer tiene flujo de sangre? ¿Habrá sido un familiar? ¿Habrá sido un médico? ¿Un amigo? No se sabe, pero lo que sí está claro que esta mujer socialmente tenía un problema, marginada. Su impureza ritual hace que esta mujer tenga en común y nada más y nada menos con los leprosos de aquellos tiempos. Ambos marginados socialmente. Ahora sí ya entiendes a esta mujer más o menos su desesperación. Vemos a un Jesús que tiene compasión con ella. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Vemos un Jesús que no le interesa ese asunto, que le interesa lo que está pasando a esa mujer, su interior. Jesús tiene compasión y misericordia con todos los necesitados. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 26. ¿Qué más? Aparte de ser de flujo de sangre esta mujer, ¿qué más dice en la narrativa? Marcos 5, 26. ¿Qué más te impacta ahí? ¿Qué dice? En esta versión dice, había sufrido mucho. De muchos, yo no sé quién de ustedes verdaderamente ha sufrido mucho de muchos médicos. Yo sí. Con mi problema en la rodilla yo padecí hartísimo. Me sacaban líquido sinovial, me metían una aguja, me sacaban líquido sinovial, se me volvía a llenar de líquido sinovial y al día siguiente me volvían a meter otra aguja y a sacarme. Y así mi rodilla era rodillas de agujas. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de sufrir mucho. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, no solamente un médico, 2, 3, 4, dice muchos médicos. Y sobre todo, ¿qué también le afectó a ella? La economía de su hogar, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y mira lo que dice la Escritura. Y antes le iba peor. ¿Entiendes a esta mujer? ¿La vas entendiendo? Marcos hace un detalle explícito
de cómo estaba viviendo esta mujer, qué condición. Por eso puedo decir que esta mujer tenía problemas emocionales, problemas en la sociedad, problemas en su economía, y no solamente eso, problemas en su salud. Gastó todo y no se recuperó. ¿Sabe? La primera vez que yo me topé con esta historia, dije, yo soy como la mujer de flujo de sangre. La verdad que yo pasé por este médico, por este médico, por este médico. Me operaron los 3 mejores médicos de Guayaquil, mi rodilla, y no se solucionó el asunto. Y cuando yo vi esto, dije, yo me identifico con esta mujer. Me identifiqué, la primera vez que leí esta narrativa, me identifiqué. Por eso es que cuando mi amigo me lleva a los caminos de Dios, él me dice, ya has pasado por algunos médicos, ¿y por qué no pasas por Jesús? Y la verdad que yo le dije, la verdad que no pierdo nada, porque ya lo he intentado todo. Versículo 26 describe la situación de esta mujer. Yo no sé cuántos de ustedes han venido así a Cristo Jesús, desesperados, y el Señor ahí estuvo. No sé cuántos han tenido esa oportunidad. Versículo 27. Comienza la esperanza para esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús. Y quiero que me mire para acá. Si ves la importancia de ir a comunicar de Jesús. Si ves la importancia. Dice este versículo, cuando oyó hablar de Jesús. Allá afuera hay mucha gente que necesita de Jesús. Pero yo no sé si tú estás yendo allá para que ellos escuchen hablar de Jesús. ¿Sí ve la importancia? Cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Miren lo que dice el versículo 27. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella, ¿qué hizo? Oyó. Miren la fe de esta mujer. Oyó. Dice, ahí está mi salvación. Oyó, fue, ¿y qué hizo? Tocó. ¿Y qué pasaba cuando esta mujer tocaba a alguien? ¿Qué pasaba? O sea, ella lo va a Jesús a tocar para que él sea también un inmundo. ¿En su desesperación o no? Ella quiere su sanidad, ella sabe que él puede sanarla. Y en el tiempo de Jesús, si te das cuenta, mucha relación hay tocar con ser sanado. Esta mujer no le importó nada, no le importó nada. Escuchó de Jesús, fue, tocó, no le importó nada. Dice un comentarista, es una mujer marginada. No dice el texto, pero se puede asumir, no queremos hacer doctrina, pero se puede asumir que una vida sin pareja, divorciada o algo así. Difícil que un hombre conviva con esta mujer en los tiempos de Jesús. Versículo 28, mira el pensamiento de ella. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Y por qué me relacionaba yo con esta mujer cuando veía este testimonio de esta mujer? Cuando yo tenía mi problema en la rodilla, yo fui a hacer terapia. Ya me habían operado 3 médicos y fui a hacer terapia. Y el fisioterapeuta comete un error. En la rehabilitación me pone, no calcula bien el peso y eso hace que mi rodilla tenga una tendinitis. Después de estar operado, después todo se me vuelve a inflamar. Clínicamente yo esa tarde tenía tendinitis
Y el fisioterapeuta me dice, ¿sabes qué, Luis? Tómate unas 3 semanas, o tómate una semana de descanso, pero tenemos que bajar esa inflamación. Bueno, me entero que había una vigilia de esas que organiza Asamblea de Dios en el Coliseo cerrado. Y yo en ese momento, la verdad que yo buscaba de Dios, buscaba mucho de Dios. Canal 46 era mi Canal 46 era mi curso de discipulado. Y me enteré ahí que iban a haber una vigilia de sanidad, de milagro, y yo me fui a escuchar la palabra. Me fui con un amigo de la iglesia, de aquí de esta iglesia. Me fui con mi primo. Como dice la Biblia, me fui con 2 testigos. Entonces me fui para allá y típico, bastante gente que quería su milagro. Yo no estuve en los tiempos de Gigi Ávila. ¿Quién habrá estado? Levante el brazo. ¿Quién estuvo en los tiempos de Gigi Ávila aquí? 1, 2. Cuando venía Gigi Ávila, ¿qué pasaba? Iban todos los enfermos. Y la verdad que yo era un enfermo más ahí. Yo iba cojo, así. Bueno, yo me fui para allá. Y sale el predicador de la noche, el invitado especial, el que va a predicar, el que va a orar por los enfermos. Y yo estaba en las gradas del Coliseo cerrado, estaba en las gradas y la gente estaba adelante. Ahí, yo estaba en las gradas. Y yo le decía a mis 2 testigos, oye, quiero ir para allá, para que él ore por mí. Y estos de aquí me dicen, anda. Pero mira que hay bastante gente. No importa, anda, vamos, yo te acompaño. Y comienzo a bajarme de las gradas y tratar de que yo quería que el predicador ore por mí. Pero usted sabe cuánta gente buscaba el predicador. Yo me la imaginaba así, esta mujer. Así fue esta mujer. Esta mujer fue así. Una multitud seguía a Jesús y ella ¿qué quería hacer? Ella quería tocarlo. Yo quería que ese predicador, yo no sabía nada de teología, yo sabía que si él oraba, dicen que las personas se podían sanar. Y yo fui y traté de meterme en medio de la gente. Yo no sé, humanamente yo creo que este predicador se cansó. ¿Tú sabes lo que es orar de persona en persona? En un coliseo lleno. Y yo le digo a mis amigos, pero mira, está difícil, no se deja ya demasiada gente. Métete, anda, haz algo por ahí. Y me fui. Hasta que tuve acceso al predicador. Y le dije, yo quiero que usted ore por mí. Y él oró por mí. Dios en su sabiduría, misericordia, bondad, yo fui cojeando y en esa vigilia terminé saltando. Tengo a mis 2 testigos ahí que no pueden mentir de aquello. Ahora, lo que sí Dios me dio es un alivio a mis problemas. En ese momento que yo recibí eso, ya tuve un alivio a mi rodilla, pero yo sigo teniendo artrosis. Pero Dios me mejoró la calidad de vida de la que tenía en ese momento. Dios tiene tratos diferentes con cada persona, pero ¿sabe qué? Esta mujer del que estamos hablando en esta narrativa, yo me la imagino una mujer que hizo lo que sea porque su fe estaba depositada en que Él podía salvarla. Y ¿sabe qué? Se encontró con esta mujer, se encontró y mire lo que sucede. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús,
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora miren los teólogos que andaban al lado de Jesús, lo que le responden. Sus discípulos, teólogos, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sí ves la interpretación de los teólogos que estaban alrededor de Jesús? ¿Sabe qué, hermanos? Yo soy muy sincero. Usted siempre me va a escuchar hablar que los extremos son malos. Los extremos son malos. Yo creo que todavía Dios sana. Yo creo que todavía Dios puede usar una persona y en su voluntad, en su sabiduría, Dios puede usar a esa persona que ora por ti y bajo la voluntad de Dios, esa persona puede ser sanada. Porque Dios tiene propósitos, como dice la canción, más grandes de lo que nos imaginamos. Si te das cuenta, los discípulos de Jesús, para los discípulos de Jesús, la pregunta de Jesús es lógica o ilógica. ¿Ah? Es ilógica. A ver, maestro, ¿cómo tú preguntas quién me ha tocado si a ti lo que hace más la gente es tocarte? Esta pregunta es ilógica, pero para Jesús es muy lógica. ¿Sí te das cuenta? Es muy lógica. Una realidad: todos me tocan, pero una me ha tocado con fe. Y eso marcó la diferencia. Los discípulos no entendían todavía eso. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Ahora, trata de pensar un poquito. ¿Por qué tiene miedo ella? ¿Por qué tiembla? Ante Jesús está así, buscando. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué hace esta mujer? Comienza a temer, a temblar, sabiendo lo que había hecho ella. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hay muchas cosas en los miedos de ella, ¿no? Posiblemente ella es: chuzo, ahora me va a reclamar porque ahora lo hice inmundo. Posiblemente. Pero dice la Escritura que esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró ante ella. Un posible temor de ella es otro impuro más en la lista, ¿no? Pero si te das cuenta, mira ahora la conexión. Jairo se postra ante Jesús y ahora ella también se postra ante Jesús. Versículo 34. ¿Qué hace el Señor? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire lo que dice este teólogo. Escúchelo. El acto de fe de esta mujer consistió en extender la mano desde la multitud y tocar a Jesús. Y después, cuando él le pidió dar un paso al frente y darse a conocer, la fe de esta mujer consistió en que Jesús podía sanarla. En eso estaba la fe de esta mujer, de que el Señor la podría librar de esa enfermedad, de esos 12 años de azote. Y un detalle muy interesante, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Y cuántos años tenía esta mujer de enfermedad? La verdad que no lo entiendo, pero algún propósito hay. Nos decían en el seminario bíblico,
cuando se repiten continuamente los números, el autor quiere hacer énfasis de algo. Y quizá algún día lo entiende. ¿Por qué esa relación? Ahorita no la entiendo, pero te la dejo ahí para que también medites en ello, ¿no? Ahora, volvamos al tema de Jairo. Si tú fueras Jairo y estás con Jesús, ¿y qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo estarías ahorita? Imagínate, tu hija se está muriendo, tú vas a ver a Jesús y en el camino resulta que Jesús le presta atención ¿a quién? A la multitud, a una mujer. Tú, si fueras Jairo, ¿cómo estarías? ¿Ah? ¿Te imaginas? Eso nos pasa en el banco, ¿no? Cuando estamos en la fila y viene otro y se mete. ¡Ey, yo fui primero! Yo estaba primero. Este hombre, la hija se estaba muriendo. Y Jesús está haciendo otras cosas. ¡Qué desesperación de este hombre! Pero es parte de la fe de este hombre también. Es parte de la fe. Y hay que notar todos esos detalles cuando vengamos a la Biblia y a estudiar. Eso es parte del propósito de Dios para Jairo. Que aprenda a ser paciente. Porque también Dios está haciendo otras cosas. Versículo 36. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ay, si yo hubiera sido Jairo, le hubiera dicho a Jesús en ese momento: si ves Jesús, por demorarte. Si ves Jesús, si hubiéramos ido rápido, no hubiera pasado nada. Pero no muestra la Escritura eso. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Nunca te olvides de esta frase. No temas, cree solamente. Esta frase tú vas a encontrar muy común en la Escritura. Cuando alguien tiene un miedo, tú vas a encontrar la voz de Dios que te dice: no temas. Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Cuando tú tienes un temor, tú vas a encontrar la voz de Dios que te va a decir lo contrario. No temas. No temas. Cree solamente. Ahora, tanto la mujer de flujo de sangre como Jairo revelan que la fe es confianza en medio de la desesperación. Y lo voy a repetir porque estos principios debemos tenerlos bien claros. La fe de estos dos personajes se revelan en un ambiente de ¿qué? Cuando tú no sepas qué hacer, ten fe. No temas. Cree solamente que Dios está haciendo algo. Versículo 37 de Marcos 5. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Según la cultura, dice que esto era era muy común, de ahí que se vienen
Creo que en qué país es que cuando alguien se muere contratan a la llorona o a las lloronas, ¿eso es cierto o no? ¿O es cultural? No. En países, ¿en dónde? Siria. Mira, y te das cuenta que es allá. Sí. Ahí, mucha gente llorando. Mucha gente llorando. Era parte de aquellos tiempos. Y también hoy, también en algunos lugares también. Versículo 39, Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Otra pregunta ilógica. ¿Es una pregunta ilógica de Jesús? Para la razón humana, lo que Jesús está diciendo, ¿qué es? Para la razón humana, lo que está diciendo Jesús es ilógico. ¿Tú crees que una persona, ellos ya no se habían dado cuenta hace rato de que la hija estaba muerta? Sí. Uno no se equivoca en eso. Una pregunta ilógica para la razón humana, pero es lógica para los planes de Dios. La niña no está muerta, sino duerme. Y te hago una pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando nuestra lógica no entiende los planes de Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Cuando su lógica y mi lógica no entiende los planes de Dios, ¿qué va a hacer? Yo le voy a demostrar qué hicieron ellos a lo largo de lo que dice la narrativa. Pero sí le doy un secreto y que sea paz para su vida. Cuando usted no entiende por qué suceden las cosas, solamente crea que es lo mejor y descanse en eso. Jesús nos ha venido demostrando que Él tiene el poder para decirle a la tormenta: cálmate. Jesús nos viene demostrando que Él tiene todo el poder para echar a una legión de demonios. Jesús tiene todo el poder para decirle a un muerto: despierta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero siempre hay gente que cree y hay gente que no cree. Marcos capítulo 5, versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? A ver si le estoy tomando la lección, si está atento. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Está despierto. Y entró donde estaba la niña. Mire la actitud de algunas personas. Se burlaban de él. ¿Sí se da cuenta que se cumple la escritura? Que el evangelio es, ¿qué cosa dice el versículo? El evangelio es locura para el que no cree. Se cumple, ¿no? Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. Hay muchos que se burlan de Jesús y no aceptan el llamado del arrepentimiento. Jesús está diciendo: arrepiéntete de sus pecados. Viene la ira de Dios para el que no se arrepiente. Y la gente, ¿qué hace? No le interesa. No se burle de Jesús. No se ría de Jesús ante las palabras de arrepiéntase de sus pecados y vuelva hacia Él. No se burle de esas palabras. No se burle de un mensaje de salvación. Obedézcalo y sígalo. Marcos capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Muy bien, ¿de qué vamos a reflexionar esta mañana en lo que hemos visto? Vamos a reflexionar en dos cosas, o quizás tres. ¿Quién de ustedes se quiere ganar un manicho? Creo que todavía te debo un manicho, ¿verdad? A ti te debo... ¿A quién le debo manicho? Que siempre le digo, te voy a pegar un manicho y no le... A ver, ¿qué le voy a pagar mis deudas. A ver, esposa mía, pónganla en las deudas de fin de mes. Acá le debo un manicho. ¿Allá también? ¿También te debo un manicho? Ah, la próxima que me pare aquí a predicar, por favor, tengo que pagar esos manichos. Ayúdame, esposa mía. Te debo uno. ¿Quién más? Allá dos. Elmer, tres. También creo que te debo, Giancarlo, ¿no? Desde el año pasado. 4 manichos. Bien, vamos para cerrar el 5, para que me salgan más baratos los 5 manichos. ¿Qué contraste puede haber en estos dos personajes? ¿O qué similitudes y qué contraste pueden haber entre Jairo y la mujer de flujo de sangre? ¿Por qué los dos están en esta misma narrativa? ¿Por qué para Marcos fue importante poner estos dos personajes en una misma narrativa? ¿Qué quiere mostrar Dios con esa narrativa? Dos personajes, dos circunstancias. ¿Qué quiere mostrar? El sufrimiento en el dolor. ¿Qué más? ¿Qué quiere mostrar? ¿Es casualidad que las dos narrativas estén ahí? La conciencia y su conciencia. ¿Alguien más dice por allá? Bien, vamos a ver si llegamos a este mismo acuerdo. Que ante Dios no hay diferencias. Ahí ese es el manicho. Démele un manicho a ella, porque es las notas que tengo aquí. ¿Sí? No digo que lo que ustedes han dicho está mal, pero es lo que tengo en las notas acá. Y tengo que premiar al que tengo las notas acá. Mire esto. La mujer, ella no podía entrar en la sinagoga, pero Jairo, ¿qué era? Principal de la sinagoga. La mujer era marginada, excluida por su enfermedad. ¿Y Jairo qué era? Un principal, una persona con una reputación social. Ella se quedó sin dinero y Jairo tiene una posición económica normal. La mujer lo había agotado todo. Jairo, con su hija, yo me imagino que también lo agotó. Dios no muestra favoritismos. Es lo que veo aquí. Todos somos a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos pecadores. En Cristo Jesús nos ha declarado justos al que cree lo que Jesús hizo en la cruz. Si te das cuenta, los dos tenían unas necesidades que solo ¿quién la podía resolver? Jesús. Y si te das cuenta, ¿tú crees que esta mujer pudo haber contaminado a Jesús? Jesús purifica la impureza. Hasta ahora vemos, en lo que nos va mostrando Marcos, vemos un Jesús que tiene poder sobre la muerte. Vemos el triunfo de aquí, esta niña muerta, y Jesús, levántate. Hemos visto que Dios, Jesús, habla a la tormenta que se calme y se calma. Los demonios salen. Las dolencias se sanan. Y la muerte pierde su poder con Jesús.
4 cosas quiero que usted se lleve de este mensaje. La primera, la fe debe estar dirigida ¿a quién? La fe debe estar dirigida a Jesús, no a otros dioses, no a otros intermediarios. Y yo me acuerdo con mi rodilla que me dijeron que Gregorio sanaba. Entonces yo fui a un lugar y pedí la estampita de Gregorio para que sanara mi rodilla. La fe debe estar dirigida en Jesús. El único camino al Padre es Jesús, no otros dioses ni otros intermediarios. El oficial de la sinagoga y esta mujer fueron directamente ¿a quién? Jesús. Lo primero. Segundo, la fe abre la puerta del poder de Dios. Los dos personajes tuvieron fe de que Jesús podía hacer algo en sus problemas, y Jesús le hizo a los dos el milagro. Si usted quiere creer después de que sucedan las cosas, eso no es fe. Y lo voy a repetir de nuevo. Si usted quiere creer después de que sucedan las cosas, eso no es fe. Eso es ver para creer. Eso se llama incredulidad. La fe abre las puertas al poder de Dios. Y tercero, la fe es visible. Si tú tienes fe, ¿qué dice la Escritura? Muestras tus obras. Jairo tenía fe, tenía que ir a hablar con Jesús. Esta mujer tenía fe que Jesús podía hacer algo, entonces tenía que tocarlo a Jesús. La fe es visible, la fe se expresa en acción. ¿Estamos claros? Es lo que veo aquí. Y por último, la fe en Jesús da vida después de la muerte.